El tema de esta mañana es: el Señor es el que salva. El Señor es el que salva. Ese es el tema de esta mañana. Hechos 16, del 11 al 15. Dice el pasaje, Hechos 16, del 11 al 15. Y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotocracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Este es el pasaje que nos toca ver el día de hoy. Así que el tema, te decía, es el Señor es el que salva. Y hasta acá, conforme estamos yendo al libro de los Hechos, hemos estado observando que empezó ya el segundo viaje misionero. Bernabé ya no está en este equipo, pero se suma otro integrante aun cuando no está su nombre. Está implícito la idea ahí. Y hay un equipo misionero. Este equipo misionero, por un lado, está Pablo, Timoteo, Silas, pero ahora Lucas. Aunque no está el nombre Lucas, pero está ahí Lucas también, porque él es el que escribe y habla en primera persona en algún momento. Entonces está ¿quién? Estos cuatro: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y seguramente alguno más que me estoy olvidando, pero ahí está, hay un grupo misionero. ¿Ok? ¿Pero de qué se trata? ¿Qué están haciendo estos hombres? Estos hombres están completando la tarea para la cual fueron llamados. La tarea de hacer discípulos no es una tarea fácil, es una tarea ardua, y el libro de los Hechos contiene, para poder observar cómo el Evangelio ha avanzado en todo el mundo antiguo, y también en nuestro tiempo, cómo ha llegado el Evangelio a nuestro tiempo, o sea, observando desde ahí personas fieles que predicaron, y se fue pasando esta posta hasta nuestro tiempo, que hemos escuchado el Evangelio también. En Mateo 28, del 18 al 20, dice así un pasaje: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y escuchen esta parte, dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La obra misionera empieza comprendiendo este mandato: voy a ser discípulos porque Dios me manda a hacerlo, pero también entendiendo que hay una promesa detrás, y la promesa es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa es tan hermosa y no podemos sacarla del contexto. Esta promesa dice: yo estaré con vosotros. ¿Con quiénes va a estar? Con aquellos que hacen discípulos. Y los apóstoles que salieron a hacer la tarea, ellos pudieron ver la mano de Dios detrás de cada escena, cuidándolos o permitiendo la prueba, permitiendo la tribulación, pero ellos vieron la mano de Dios, guardándolos, guiándolos. Esta idea: yo estoy con vosotros todos los días. Aún lo están viendo ellos cuando trataron de entrar a un lugar y el Espíritu Santo se los prohibió. Ellos están viendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos entienden que solo son instrumentos. Ellos no están queriendo tomar el protagonismo cuando van a ser discípulos. Ellos no están mostrándose cuán elocuentes son. Ellos no quieren mostrar su capacidad de conocimiento. Ellos son sencillos. Ellos son prácticos. Ellos son obedientes. Salieron a hacer la tarea de hacer discípulos. Entonces nos toca ver ahora cómo entró el Evangelio a esta ciudad Filipos. Y nosotros tenemos una carta que se llama Los Filipenses. Entonces vamos a meternos un poquito
para ver cómo empezó todo esto en aquel lugar. Así que, ¿qué les parece si oramos y pedimos a Dios que use su palabra? Señor, ahora estamos frente a tu palabra y te pedimos que tú lo uses para alimentar nuestra alma. Señor, necesitamos escucharte. Te necesitamos, Padre. Comprendemos que tu palabra es nuestro alimento. Nuestra alma anhela ardientemente. Permite que no haya ninguna distracción. Permite, Señor, que todos los que estamos acá podamos esforzarnos en seguir todo esto, lo que ahora viene. Háblanos, te lo pedimos, Señor, usa mi vida para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En primer lugar, ¿de qué se trata la obra misionera cuando vemos a este Dios que abre el corazón de las personas? En primer lugar, se trata de lugares nuevos para predicar el Evangelio. Entonces, el punto uno es un nuevo lugar para predicar el Evangelio. Un nuevo lugar para predicar el Evangelio. El versículo 11 empieza diciendo: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotocracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Cuando vemos la escritura, te dan muchas escenas, lugares geográficos. Y quiero decirles, o sea, podemos acá hablar la población, hablar un poquito de la geografía y todo lo demás. Pero quiero resumirlo en una idea. ¿Por qué Lucas nos da detalles de esas ciudades? No fue fácil para Lucas escribir y llegamos, después de viajar en algunos lugares, llegamos a Filipos. ¿Por qué tiene que poner las palabras? Recuerda que la Biblia es inspirada por Dios. Lucas solamente es el instrumento. ¿Para qué nos sirve estas otras ciudades, nombrarlas? ¿Para qué Lucas lo narra? ¿Por qué Dios permite que lo sepamos? Bueno, es sencillo, hermanos. Para que observemos que el Evangelio no fue una tarea fácil. Han tenido que recorrer, han tenido que pasar por ciertos lugares. Para que lleguen a Filipos, te está diciendo los lugares que han pasado ellos. O sea, puedes ver acá que la tarea de la evangelización al mundo es una tarea ardua. Claro, en nuestro tiempo no lo entendemos lo que significa esta tarea ardua. Quizás si alguno ha viajado a alguna provincia de Perú y ha visitado algún pueblo, tú puedes darte idea de que necesitas tus pies para caminar y llegar a otro lugar. Pero cuando vivimos en una ciudad como Lima, no notamos eso, porque tenemos los transportes públicos. Y entonces podemos tomar vehículos y aún hacer viajes con una facilidad tan grande. Pero en aquel tiempo no había ninguna de estas facilidades. En aquel tiempo tenemos que pensar, estamos en el primer siglo. La ventaja que ellos tenían es que todo camino conduce ¿a dónde? A Roma. Entonces sí había las carreteras romanas. Entonces sí estaban eso. Y eso fue la ventaja de la expansión del cristianismo. Y acá ves a gente, hermanos, estos discípulos, que tuvieron que zarpar, o sea, lo que te está diciendo, navegar, llegar a una ciudad, ir a otra ciudad. Y lo que te dice es invertir tiempo, invertir fuerzas, llegar a un lugar y a otro lugar, para llegar a un determinado lugar y empezar ahí la obra misionera. Lo que te da la idea es que estos hombres tuvieron que esforzarse. Y luego quiero hacer algunas aplicaciones de esto. Ahora, te dice un nombre del lugar donde llegan y es Filipos. Y Filipos es la ciudad donde empezará una de las iglesias que el mismo apóstol plantará. Filipos. ¿Por qué es importante esta ciudad? Te dice, fíjate lo que te dice el texto en el versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia, ¿de dónde? De Macedonia. Lo que te da una idea muy grande es que la obra misionera no es al azar. A ver qué resulta. A ver qué viene. Lo que ves acá es un hombre estratega, un hombre que llega a esa provincia y creemos, o no sé, por lo menos sabemos que es la primera vez que Pablo está llegando a esa provincia, a esa ciudad,
y se supone que ha averiguado cuáles son las ciudades de esa zona. Y entonces pregunta cuál es la primera ciudad de este lugar, de Macedonia, y es Filipos. Entonces Pablo sabe muy bien qué significa la ciudadanía romana y cómo se valoraba en la ciudad de Filipos aún la ciudadanía romana en ese lugar. Pablo sabe mucho de esto, entonces él no tiene dudas y la primera iglesia que se tiene que plantar en ese lugar tiene que ser Filipos. Entonces esto piensa un estratega, un lugar estratégico para que el evangelio se expanda. Y entonces empieza ahí en Filipos. Ahora, esta ciudad es importante y ahí va a haber un grupo de hermanos. ¿Recuerdas que hemos estudiado 2 Corintios 8 o 9, cuando hemos visto las iglesias de Macedonia, que eran iglesias pobres? Y acá te va a dar un detalle de una mujer nada más que tenía economía, pero eso no quiere decir que las demás iglesias que estaban alrededor eran iglesias necesitadas, las iglesias de Macedonia. Entonces, el apóstol Pablo hace esto, planta una iglesia en ese lugar, y ahora nos dice algo más. Fíjate el verso 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia Macedonia, y una colonia, y fíjate lo que viene, y vimos. Te está hablando, el autor dice, se incluye acá, ¿no? Estuvimos, no dice estuvieron. ¿Y quién es el que escribe? Lucas escribe. Entonces, Lucas no se presentó en ningún momento que se subió al segundo viaje misionero. Pero Lucas está ahí. Lucas está en medio de ese viaje misionero. Y Lucas es un médico de profesión, porque no tengo ahorita las palabras, pero las palabras que él está usando aún en el Evangelio de Lucas y en Hechos, hay palabras de médico que él usa continuamente. Entonces eso está impregnado de su propia profesión. Pero puedes darte idea de algo. Fíjate que Lucas está preparado para ayudar en el viaje misionero. Aunque él no es el principal, ese hombre que abre la brecha, pero su mano o su vida es definitivamente importante para ayudar a que esto avance. Él es un médico y muchas veces seguramente era necesario que esté ahí. Es más, al ser médico es meticuloso. Es un hombre capaz de escribir todo lo que tenemos, detalles, porque eso hace Lucas cuando escribe el libro de los Hechos. Entonces, ahí está Lucas en medio de todo eso. Y el versículo 13 te dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y otra vez él se incluye y dice, y salimos fuera de la puerta, junto al río, un día de reposo. Distinto a otros momentos, cuando Pablo entra a las sinagogas, y acá parece algo extraño. No te dice que entraron a la sinagoga, sino dice junto a un río. No nos dice el nombre del río, pero sí nos da la escena que va a pasar a continuación. Pero de eso también te habla varias cosas que le voy a decir más adelante, pero bueno, están al lado de un río y dice donde solía hacerse la oración. O sea, había una práctica que los judíos tenían. Había horarios, por lo menos 4 horarios en el día que eran los horarios de la oración. Y uno de esos era acá, no te dice en qué momento, pero fueron en ese momento de la oración. Y dice, y sentándonos, te da la palabra, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Otra vez, salimos, sentándonos, hablamos. Ahora, acá hay un detalle importante. Lucas no dice, y Pablo se puso de pie y habló, como muchas veces lo dijo. O Bernabé se puso pie cuando contó el primer viaje misionero, ¿no? También habló. Dice, hablamos. O sea, lo que sugiere es que todos que estaban ahí estaban hablando el evangelio. Lo que quiere decir es que todo creyente es capaz de hablar el evangelio. Nadie puede decir, no puedo hablar el evangelio. Esto está hecho para los pastores. Esto está hecho para los misioneros. No es así. El evangelio es lo que escuchaste. El evangelio es lo que comprendiste de tu condición y comprendiste quién es Cristo y lo que hizo Él por ti. Y luego esa demanda de Dios, arrepiéntete, eso es el evangelio. Y tú creíste. Bueno, ahora puedes hablar. Ahora puedes decir a tus amigos, ¿sabes lo que entendí? Que soy pecador. Y eso dice la Biblia, yo lo comprendí, te lo digo, eres pecador. Y comenzar a hablar el evangelio. De manera natural se habla el evangelio. Y acá están sentados, y entonces Lucas habla el evangelio.
Pero ¿a quiénes hablan? A las mujeres que se habían reunido. Te llama la atención algo, ¿no? Ellos están al lado de mujeres. Claro, las sinagogas estaban hechas para discutir en un sentido bueno, no pelear, discutir, observar las leyes, pero lo hacían los varones. Y ellos entraban y escuchaban lo que se decía de la ley. Y entonces, las mujeres, ¿dónde quedaban? Bueno, acá ves una actitud que tenían las mujeres. Buscaban reunirse para orar. Entonces, había mujeres ahí que están al lado de ese río, que se habían juntado para orar. Ahora, no es mucho la narrativa, que es tan sencilla la narrativa para comprender lo que ha pasado. Entonces, de manera resumida es, el evangelio recorre, pasan por ciudades, llegan a Filipos, buscan hablar a personas y ahora hablan a personas. Sencillo. Pero ¿qué más puedo aprender de acá? Bueno, acá viene. Por lo menos quiero darte 6 conceptos que nos pueden ayudar a comprender un poco más de lo que está pasando acá. En primer lugar, estos hombres buscaron dirección. Claro, acá no está en el pasaje que hemos visto, pero tienes que verlo en el contexto. Ellos llegaron a Filipos, ¿por qué? Por una visión, ¿se acuerdan? Una visión que vieron. ¿Y quién les dio esa visión? Esa visión Dios les dio. Ellos vieron, él dice, Pablo vio esa visión a un macedonio que dijo, pasa y ayúdanos. Entonces hay una dirección de parte de Dios. Cuando se quiere hacer la obra misionera, se tiene que buscar la dirección de Dios. Dios inclina el corazón, pone el peso. Como hemos puesto ejemplo de personas que han venido a nuestra iglesia, Dios ha colocado el peso y cada vez que han salido, ellos dicen, he escuchado el informe del pastor y cuando ha hablado de lo que está haciendo en Perú, me he puesto a orar y Dios colocó ese peso en mi corazón para orar por Perú y he venido acá. ¿Te das cuenta? Dirección de Dios. Dios da esa dirección. Entonces, buscan dirección. Y recuerdas que te había mencionado cómo se busca la dirección el domingo pasado, a través, en primer lugar, de la Escritura, en segundo lugar, a través de personas sabias que te hablan la Escritura, y en tercer lugar, siendo sensibles a ese peso que Dios va inclinando al corazón, pesándolo, si esto es mi concupiscencia o es Dios que me va mostrando qué hacer. ¿Te imaginas un día en medio de nuestro grupo que estamos orando por la obra misionera, pero de repente una señorita se acerca a una hermana y le dice, ¿sabes? Hace una semana atrás estuve en mis clases y hablaron de África y comencé a investigar y comencé a ver algunos reportes misioneros y tengo un peso por África. Y luego ella, la hermana, viene y dice al pastor, ¿sabe que hay una señorita en nuestro grupo que está orando por África? Sí, ¿en serio está orando por África? ¿Sí? ¿Quién es? Y comenzamos a ver, digo, uy, sí, ¿estás convencida? Que sí, el Señor me ha colocado esto en el corazón. Entonces, oremos para ver lo que Dios quiere hacer con esto. Entonces, como lo que pasó en Carlos Zapata. Carlos Zapata pensó en un lugar, pensó en Francia, y para que llegue a Francia pasó un largo tiempo, cuidado de pastoral, guía, pero Dios colocó ese peso en el corazón. Entonces ahora Carlos Zapata está en Francia, algo así, ¿no? Entonces Dios hace eso, ¿ok? Bueno, ¿y qué vemos? Entonces busca dirección. En segundo lugar, la prontitud. Estos hombres comprendieron que era a través de esa visión, y luego dice, se levantaron, dice el versículo 10, fíjate el 16:10, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y el 11 te dice los lugares, pero no llegaron a Macedonia y no. Dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia. O sea, ellos estaban, si hemos visto la visión de un hombre de Macedonia, entonces vamos a llegar a Macedonia. Y lo que te habla es esa prontitud, esa ligereza para hacer esta tarea. Entonces ellos hacen esto. En tercer lugar, compromiso. Compromiso. El evangelio no puede llegar a otros lugares si no estamos decididos a llevarlo. Ahora, esto se designó a los discípulos. Ellos han estado comprometidos con el evangelio. Ellos no se quedaron en Troas, no se quedaron, pensaron en Macedonia y habla de un compromiso que van hacia ese lugar. Ya te dije también en cuarto lugar la planificación.
Ellos fueron estrategas, Pablo fue un estratega y ahí pensó en qué ciudad empezar. Tanto fue la estrategia de Pablo que a Timoteo lo circuncidó, ¿te recuerdas? ¿Para qué? Para que no haya impedimento del evangelio. Él está anticipándose a las cosas. O sea, voy a hablar del evangelio, pero cuando Timoteo vaya con nosotros, no haya ningún tropiezo. Entonces, Timoteo, te tienes que circuncidar. Él está pensando, está anticipándose a las cosas. De esto te habla de planificación. Y la otra idea es practicidad. Son prácticos ellos. Ellos no hicieron, a ver, llegamos a la sinagoga, llegamos un sábado, sí. ¿Qué te parece si convocamos a una reunión? Llamémoslos. No dice Pablo eso. ¿Sabes lo que hacen? Van al lugar donde van a un río, están mujeres orando, vamos ahí, vamos a hablar el evangelio. Práctico. Y esto es la obra misionera. Sería, ¿qué hacemos, hermanos? Ya se acerca Semana Santa. Seamos prácticos a hablar el evangelio. ¿Dónde? Por las plazas, la calle, en los caminos, nos encontramos en los restaurantes. O sea, seamos prácticos a hablar el evangelio. Y acá te habla de esa practicidad. Sacaron ventaja de lo que había. Y en último lugar, trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto. Pablo no era el portavoz, el único que hablaba. Se necesita todo un equipo. Está Timoteo, está Silas, está Lucas. Y se necesitan los unos a los otros para hacer la tarea evangelizadora. Entonces, para este nuevo lugar para predicar el evangelio, todo el equipo está funcionando. Hablamos el evangelio. Todos ellos están anunciando. Entonces, eso es el primer punto. Ahora, quiero cerrar este primer punto con este pasaje. Primera de Corintios 9:16. Fíjate lo que dice. Primera de Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. Dice así. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué? Necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, dice, anunciar el evangelio no tiene que traerme un reconocimiento. O sea, si yo anuncio el evangelio, no tienen que ustedes halagarme. No hay ningún reconocimiento ahí. Al contrario, dice Pablo, esto me aprieta, es una necesidad. Comprendo que debe ser así mi vida, continuamente anunciar el evangelio. Hermanos, Dios nos dio a todos nosotros la plataforma de donde anunciar el evangelio. Mi plataforma no es tan grande como la tuya, aunque no lo creas. Porque mi tarea pastoral hace que yo viva entre ustedes, enseñándolos. No tengo un trabajo secular. En algún momento les conté que me atreví a ser InDriver para hablar a las personas que se sientan a mi costado o se sientan en el auto y decirles del evangelio. O sea, quiero conocer a personas del barrio, bueno, me quedo en mi auto y alguien va a tomar un InDriver, ¿no? De mi barrio. Y entonces le digo, soy tu vecino, le digo, he hecho eso. Si ¿dónde vive? Me dice, vivo al costado. Y quiero que hablarles del evangelio, mi forma de conocer personas. Porque voy a los parques, quizás no son del barrio, pero hay maneras. Pero tu plataforma es distinto. Tienes trabajos, tienes compañeros, tienes familiares. Entonces, Dios nos dio, en realidad a todos, pero tenemos que evaluar los lugares que Dios nos dio como una oportunidad de hablar del evangelio. Y esto tenemos que pensar, ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, un nuevo lugar para predicar el evangelio. En segundo lugar, el Señor es el que abre el corazón. El Señor es el que abre el corazón. Fíjense el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El narrador te dice varios detalles de esta mujer. Una vez más, él pudo haber dicho, entonces una mujer Lidia que adoraba a Dios. Pero por algo te coloca varias ideas y te describe quién es Lidia. Entonces tenemos que empezar por el nombre, Lidia. ¿Sabe que el nombre Lidia pertenece a una región?
y justo en la región de donde viene, donde está Tiatira. Algunos creen que se le decía a esta mujer Lidia porque venía de esa provincia de Lidia, de esa ciudad de Tiatira, y que no era el nombre en realidad. Pero no, algunos piensan así, pero yo pienso que era el nombre de ella, porque no te da otra referencia acá. Su nombre era Lidia, aunque era el nombre de una provincia, Lidia. Pero algo te dice más, era vendedora de púrpura. Y esto es bastante para hablar. Púrpura. Bueno, primero, tienes que saber que ahí en Tiatira era una ciudad que estaba al límite de Misia, y al lado había otras ciudades como Pérgamo, Sardis. ¿Te acuerdas que aún hay una de las cartas en Apocalipsis a la iglesia de Tiatira? ¿Se acuerdan? Hay una carta que escribe el Señor Jesús a esta iglesia, ahí de Tiatira. Pero antes de llegar a este punto también, te dice algo que hace esta mujer. Dice vendedora de púrpura. ¿Qué pasa ahí? ¿Sabes que esta ciudad está cerca a un mar, al mar, y esta gente se dedicaba justamente a venta de telas y también venta de tintes de púrpura? Y me llamó la atención de cómo ellos fabricaban este tinte. Por ejemplo, dice, al precio de hoy, 1 gramo de tinta de púrpura cuesta $2,000. Al precio de hoy, $2,000. Esta mujer vendía telas de color de púrpura. ¿Pero por qué es tan caro? Porque de 2,000 a 4,000, se me fue el nombre de ese animalito que camina lentamente, caracoles. De cerca de 2,000 a 4,000 caracoles, quebrándolo, hay un molusco que se saca, que cuando dice, cortas como una tipo vena, al principio es incoloro, pero al tomar o al exponerse a la luz y al ambiente, toma un color de púrpura. Y entonces sacan de eso, o sea, cientos, para que hagan un poquito de pintura. Y ese trabajo era arduo. Y solamente en aquel tiempo los que tenían una tela de púrpura eran gente de alta clase. Eran los emperadores, se vestían de ese tipo de tela. Entonces esta mujer vendía tela teñida de ese color, de púrpura. Entonces lo que hacía, que esta mujer era una mujer de negocios, que traía de Tiatira este telar hasta Filipo para venderlo y negociaba. Entonces era una mujer de dinero, era una mujer que tenía posición económica. Entonces esta mujer era así. Si quieren les detallo alguna cosa más, pero creo que es suficiente en cuanto a cómo se fabricaba. Ay, por ejemplo, te mencioné esto, ¿no? Por lo complicado y lo largo proceso que daba para convertir ese molusco en tinta, de 10,000 a 12,000 caracoles producía 1 gramo de tinta. Imagínate, 10,000 a 12,000 caracoles producían 1 gramo de tinta. Entonces, era un arduo trabajo, por eso costaba tan caro, por el color mismo que producía. Era un color original. Es más, si buscas información, recién en este siglo, con todas las investigaciones, se puede descubrir cómo hacían esa tinta. Porque a lo largo de la historia, los que han muerto fabricando esta tinta, o sea, han muerto los que fabricaban esta tinta que no dejó indicios, porque ellos se llevaban la forma como lo hacían a la tumba. O sea, nadie se enseñaron. Entonces, investigadores han tratado de llegar a hechos, se han escrito libros, y hoy en día sí producen, y por eso cuesta más o menos como lo que te dije, 1 gramo, $2,000 de esa tinta. Entonces, en aquel tiempo también era muy caro, y esta mujer vendía telas así. Lo que te dice el historiador, dice, esta mujer vendía telas de púrpura. Entonces, cuando leemos en nuestro tiempo, tenemos que pensar qué era esto, cómo se teñían las telas y cuánto producía esta mujer. Entonces, era una mujer que tenía los recursos necesarios. Era una mujer que tenía negocio. Bueno,
Pero no solamente te dice eso, sino que adoraba a Dios. ¿Y qué quiere decir que adoraba a Dios? No quiere decir que en el sentido que nosotros entendemos como nosotros adoramos a Dios, porque ella está en ese antiguo pacto. Ella es gentil, una mujer de Tiatira, una ciudad pagana, pero el hecho que adoraba a Dios es que, y es más, que estaba a la hora de la oración con las otras mujeres, junto a este río orando, te dice que ella era una mujer prosélito, que abrazó la fe judía y que de esta manera vivía esta mujer. Entonces, una fe honesta, sincera, de lo que ella conocía y buscaba adorar a Jehová. Entonces, esta mujer practicaba esto. Dice, adoraba al Señor. Que adoraba a Dios. ¿Qué estaba haciendo? Ahí sí, ahora sí adelantamos. Dice que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué estaba haciendo? Oyendo. Y esto hace el Evangelio. La salvación se produce por escuchar la palabra de Dios. No se produce por una experiencia, por una visión, por un sueño, no sé, éxtasis. La salvación es el resultado de oír la palabra. Ella estaba oyendo lo que Pablo decía, pero no termina ahí, sino dice, el Señor abrió. El Señor abrió. ¿Qué abrió? Dice el verso 14, abrió el corazón de ella. El Señor abrió el corazón de ella. ¿Sabes que Lucas usa una palabra, esto es importante, la palabra abrió ahí en Hechos, lo usa solamente en este texto y 2 veces en el libro que tiene su nombre, Lucas. Fíjate en Lucas 24:32. Lucas 24:32. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuándo qué? Nos abría la escritura, las escrituras, y está de la palabra, ¿ves? Nos abría. ¿Te acuerdas la historia? Esta historia es cuando los discípulos iban camino a Emaús, cuando regresaron después de la crucifixión. ¿Se recuerdan? Y dice, el tercer día, obviamente, ellos iban camino y alguien se le para cerca a ellos, se acerca a ellos. Y ellos le dicen, ¿de dónde vienen? Ellos dicen, venimos de Jerusalén. Y allá han acontecido grandes cosas. Porque ha muerto alguien. Ha muerto aquel que decía que era Jesús, que era el Mesías. Y él dijo que iba a resucitar. Y de repente Jesús era el que estaba con ellos, hablando con ellos. Y no se daban cuenta que era Jesús. Y es más, le obligan a él a quedarse con ellos. ¿Se acuerdan? Quédate, ya está tarde, quédate con nosotros a comer. Y cuando Jesús se acercó, comió con ellos, dice, al momento le abrió el entendimiento. Dice, ellos comprendieron que era. Esta es la misma expresión que se usa. Se usa la idea de que Jesús, para decirles que esto es verdad, que se ha acontecido, que iba a resucitar, que era necesario lo que decían las escrituras, usó las escrituras para abrir el entendimiento. No hay otra manera. Entonces, quiero decirte de esta manera, de otra manera explicándolo. No es lo mismo saber que entender. Síganme. Poniendo el ejemplo del que venían camino a Emaús. Ellos sabían lo que Jesús ya les había dicho, o las profecías, pero ellos no lo habían creído. Entonces Jesús se acerca y les abre el entendimiento. Entonces, escuchen eso, iba pensando así. Muchas personas pueden saber mucho, pero no creer lo que saben. No es lo mismo saber y creer lo que sé.
No sirve de nada que definamos bien quién es Jesús. No sirve saber qué es el cristianismo. No sirve decir que vengo de una familia cristiana, que me han enseñado la Biblia. No sirve de nada eso. Yo puedo dar buenas definiciones de quién es Jesús. Puedo dar buenas definiciones, conceptos de Jesús. Pero no creer en Él. No sirve de nada. Entonces no sirve de nada aún lo que ahora, en un sentido, están oyendo y no crean. No sirve de nada. Puedes seguir añadiendo más información a tu mente. Puede ser un gran diccionario. No sé si escuchaste, ¿cuánto sabe? Pero no sirve de nada cuánto sabe la persona, sino cuánto cree lo que sabe. Este es el problema de los que hacen un análisis al texto, los de la alta crítica, no de la crítica textual, los de la alta crítica, te explico. Van al texto para tratar de explicarlo de manera racional, el texto, quitando de lado las cosas sobrenaturales. No puede ser que un hombre haya sido comido por un pez y vivir 3 noches en el vientre. Es imposible, esto fue una parábola. Eso dicen los de la alta crítica. O sea, pueden leerlo, no quieren creerlo. O sea, pueden decirte la historia, te lo pueden contar la historia al pie y la letra. O sea, toda la historia. Pero eso no quiere decir que son salvos. Salvación es creer lo que dice el texto. Entonces, estos hombres de camino de Emaús que venían, sabían lo que Jesús les había dicho, pero era necesario que Jesús les abra el entendimiento para que crean en Él. De eso se trata la salvación. Entonces, los buenos conceptos teológicos solo quedarán como conceptos teológicos si no ponemos nuestra fe en esos conceptos. No queremos preparar una iglesia conocedora de teología. Es hermoso escuchar una predicación expositiva porque te van explicando los pasajes, pero no sirve que cuando terminemos el libro de los Hechos y nos juntemos con algunos hermanos, yo y tú podamos decir, yo sé esta historia, yo sé lo que significa. No sirve de nada si no he creído lo que dice ese texto. Entonces mi fe tiene que ser aplicada al texto. Recuerda que la fe salvadora no es por una buena información que recibimos, sino tiene que ver cuando esa fe es colocada en esa persona que es Jesucristo. No sirve de nada. Entonces, pero ¿quién es el único que puede abrir el corazón? Acá el pasaje te dice, Dios es el que puede abrir el corazón. Es más, ahí en Lucas, que estás 24, fíjate el versículo 45. Lucas 24, 45. Esta es la segunda vez que lo usa esta palabra. ¿Qué dice? Entonces, ¿les abrió qué? Ahora, acá está otro contexto de otra historia. Y es cuando los discípulos están reunidos y Jesús se presenta en medio de ellos. Y dice, leo desde el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, le dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. ¿Quién es el único que puede abrir el entendimiento? Dios. Nadie más que Dios. O sea, la misma semilla no produce lo mismo en las personas. Se lanza la predicación, se predica la palabra de Dios. Y tú dices, ¿pero por qué no lo comprendes tan claro? Es que Dios es el que salva. Es el que abre el entendimiento. Y eso nos duele a veces como padres. Porque quisiéramos que nuestros hijos comprendieran lo que hemos entendido. Y les explicamos. Y nos duele el corazón cuando no lo entienden. ¿Qué nos queda? Lo mejor que nos queda es clamar a Dios. Dios, ten misericordia y ábrele el entendimiento. Que comprenda su pecado y su necesidad de ti. Solo la salvación es el resultado de que Dios abre el corazón. Ahora, si hay alguno acá que está siendo golpeado con esto,
diciendo, entonces Dios no abrió mi corazón. Bueno, el hecho que estés viéndote aún es así, es gracia de Dios, porque te está mostrando que quizá nunca comprendiste como ahora puedes comprender. Eso es gracia, para que ahora te arrepientas y creas. La salvación es el resultado de estos detalles. La escritura que Dios usa para abrir el entendimiento. No hay otra manera. Él es el que abre el entendimiento. Hay un pasaje hermoso en 1 de Pedro 2, 1:22. Fíjense, 1 de Pedro 1:22. Dice, y habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad. ¿Cómo es purificado nuestras almas? Por la obediencia a la... ¿Y qué es la verdad ahí? La escritura. La escritura purifica el alma. No hay otra manera de ser salvos. Quitas la escritura dentro de una reunión, no sirve de nada. Quitas la escritura dentro del evangelismo, no sirve de nada. Por lo tanto, nuestro testimonio no tiene ninguna razón de poder para transformar ninguna vida. Yo puedo contar a mi amigo, por más que yo lo quiero mucho, y contarle cómo es mi nueva vida ahora. Pero eso no le salva. Le salva la verdad. La escritura salva. Y esa palabra explicada en el sentido de, explicada, usando los pasajes, obviamente, que hablen de la salvación, hablándole a una persona que no comprendió. Escuchen lo que, antes de citar lo que dice un hombre, ¿sabe lo que estaba pasando en la última parte que vimos de Lucas? Dice, los discípulos estaban en medio. Y Jesús les habla de su resurrección. O sea, piensa, Jesús les habla de su resurrección y no era la primera vez que están escuchando esto. Ya ellos escucharon de la resurrección. Tú hablas con cualquier persona y le preguntas, ¿qué piensa el cristianismo? Que Jesús murió y que resucitó, te dice. Pero no por definir eso una persona es salva. Pero escucha lo que dice un hombre en su libro, ¿Quién es Jesús? Greg Gilbert dice así. Si Jesús resucitó, Jesús sí resucitó de los muertos. Entonces, todo ser humano es confrontado con una demanda a creer en lo que Él dijo, a conocerlo como Rey y someterse a Él como Salvador y Señor. Y por supuesto, amigo, esto te incluye a ti. Él dice y él afirma, sí, Cristo resucitó. Por tal motivo, te demanda a ti, dice Él, que eres confrontado ahora a creer en Él. O sea, las evidencias son obvias. Cristo resucitó. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahí puedes tomar una decisión, ¿no? En ese sentido de no creer. Y si no creíste, te quiero decir algo. Dios no abrió tu corazón. Porque el que salva es Dios. Dios abre el corazón, abre el entendimiento. Quiero dar un consuelo a los padres. Tengo una hija menor. Vemos en cielito que Dios está haciendo una obra en su vida. No sabemos si Fabi es salva. Porque hace mucho lo que papá hace. Es niña. ¿Cómo evalúo? Los frutos del Espíritu hablan de la salvación. Pero sí sé algo. Que Dios salva. Y mi clamor es que el Señor le abre el entendimiento. Solo Dios salva. Y entonces sí tenemos que clamar. Clamar, Señor, sálvalo. Sálvala. Porque tú eres el que salva. Y esa es la esperanza que tenemos. Todos nuestros pecados son perdonados porque hemos creído lo que dice la Escritura. Eso tiene que ver con la obediencia, porque Dios manda que el hombre se arrepienta de sus pecados. Dios manda que el hombre se arrepiente. Él sabe que no hay otro modo. Hoy es el tiempo. Piensa en esta mujer de Lidia. Estaba al lado de otras mujeres. ¿Cuántas mujeres habrán estado? No lo sé.
Dice en el horario de la oración que las mujeres se reunieron a orar, pero solo Lidia comprende. No comprenden las demás mujeres, solo Lidia. Y esto me habla de la particularidad de la salvación. Dios salva al que Él quiere salvar. Y salvó a Lidia. Las otras mujeres estaban practicando lo mismo. Se reunieron a orar. Pero el narrador nos cuenta de esta mujer, que Dios se agradó salvarla. Qué hermosa verdad. Él es el que salva. Entonces uno podría decir, pero ¿no es malo Dios? ¿Por qué no salva a otros? ¿Por qué no abre el corazón de todos? ¿Sabes? En vez de pensar así, deberíamos pensar de esta manera. Dios, ¿por qué me abriste a mí el corazón? Porque ahora puedo ver. Yo no veía. Porque yo estaba perdido. Qué grande misericordia tuviste conmigo al abrir mi entendimiento y comprender quién eres. Así debiese ser nuestro pensamiento, en vez de ¿por qué Dios no lo hace? Porque al final a cabo Él es Dios. Y se agradó salvarnos cuando no lo merecíamos. Miserable, como decía Pablo, miserable de mí. Siendo el pecador, dice, Él se fijó en nosotros y nos salvó. Ahora, la salvación tiene que ver con este mandato. Termino esta parte. Fíjate, Hechos 17. Fíjate, Hechos 17. Y ahí Pablo está en Atenas. Y el verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por altos tiempos de esta ignorancia, ¿qué dice a continuación? Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Cuál es el mandato de Dios? Arrepiéntanse, dice Dios. Y si ese es su mandato, el no arrepentirse, ¿qué sería? Desobediencia. ¿Recuerdas Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, y habla de la desobediencia también. El desobedecer es arrepentirme. El hombre no quiere arrepentirse. Dios manda que se arrepientan. Este es el llamado de Dios. Bueno, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo oportuno para que se arrepientan y crean. ¿Has escuchado jóvenes decir, todavía soy joven, cuando sea grande, adulto, voy a arrepentirme? Quiero disfrutar un poquito todavía de mi vida. No está pensando, no estás entendiendo nada, ¿no? Pensaríamos nosotros que comprendemos. Porque Jesús en una parábola dijo, cuando ese rico llenó sus graneros, ¿te acuerdas? Y dijo, alma, ¿ahora qué? Goza de todo. ¿Y qué Jesús dijo en esa parábola? Necio. ¿Hoy vienen a qué? A pedir todo. Entonces un joven puede decir, tengo mucho por delante, no pasa nada y soy joven, así que tengo para disfrutar. Y cuando ya tenga hijos, voy a buscar a Dios. Ya sea grande todavía. Dios te dice, necio. Tú no sabes cuándo vas a partir. Bueno, en tercer lugar, terminamos. En primer lugar, un nuevo lugar para predicar el Evangelio. En segundo lugar, el Señor es el que abre el corazón. Y en tercer lugar, evidencias de una fe genuina. Evidencias de una fe genuina. Verso 15. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, ¿cuál es una evidencia de una fe genuina? El hecho de ser bautizada. Esta mujer ahora que fue bautizada. ¿Y cuándo viene el bautismo? Y acá te da esta pequeña idea que va a ir creciendo. El bautismo es después de haber creído. Primero Dios abre el corazón, cree esta mujer y ahora ¿qué es? Bautizada. ¿Y qué es la palabra bautizo ahí? Es la palabra llegar a ser sumergido. Es baptizo en el griego. Lo que quiere decir que esta mujer fue sumergida. Y nosotros creemos en eso, ¿no? Que una persona que es bautizada es sumergida en el agua. Y hay expresiones, por ejemplo, en Marcos 1:10, cuando Jesús dice, la historia de Jesús dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él. O sea, después que Jesús subió del agua, la idea es que después que ha sido sumergido, la práctica que
Juan el Bautista tenía era sumergir. No es por aspersión. Un poquito de agua. Bautizo es sumergir. La misma idea lo ves en Felipe y el eunuco. ¿Recuerdas que cuando el eunuco creyó y estaba en el carro, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Y Felipe qué le dijo? Nada. Pero si hubiese sido aspersión, no hubiese sido necesario que bajen ¿a dónde? Al agua. Él hubiese traído un poquito de agua, hubiese abrido su, no sé, su cantinflora, no sé cómo se llama, un poquito de agua y no te preocupes, acá te bautizo. No, dice, descendieron al agua. Es la idea de bautizo, sumergir. Y acá ves esto. Esta mujer fue bautizada, pero no solo esta mujer, sino también con quienes. Sus familiares. ¿Qué quiere decir que sus familiares fueron? El narrador nos ha simplificado la historia. No nos cuenta los detalles, qué escucharon, solo nos está dando otro detalle. Ahora, estas personas también creyeron y fueron bautizados. Entonces, ¿cuál es una marca de una fe genuina? Alguien que da testimonio público. Yo soy creyente, mírenme, yo soy creyente. Testimonio público, ese bautizo. En segundo lugar, es una evidencia de un amor hospitalario, un amor hospitalario. Y dice así, si habéis juzgado en que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Cómo se evidencia esa fe genuina de esta mujer? Ahora abre su casa y dice, vengan por favor. Es más, ella dice así, entrando a mi casa, posad. Ahí entrad, cuando dice entrad en mi casa, entrad es un participio que no está demandando ahí. No es el verbo principal. Posad está de manera imperativa. Entonces lo que sería traducido sería entrando a mi casa, no, entrando a mi casa, quédense por favor. Quiero que estén allí, residan un momento. Esta mujer está evidenciando ahora, ¿sabes qué? Amor a los creyentes. Una fe genuina se observa por el amor a los creyentes. Abre su casa para pasar tiempo con los apóstoles, o con el apóstol Pablo y los demás. Entonces un discípulo es aquel que ahora ama a sus hermanos. El amor no se ve recién cuando me aman, más bien se ve cuando amo, aun cuando no me aman. El amor es así, el amor de Cristo cuando derrama en nuestros corazones, yo estoy dispuesto a amar, aun cuando sea amado menos. Y amo aún a vuestros enemigos. ¿Te acuerdas? Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Y esta es la idea de esta mujer. Ahora ama a sus hermanos y dice, posad, entren. Y este te habla de hospitalidad. Ahora, ella no tenía mucho tiempo como creyente, pero el amor ahora desbordaba en su corazón. Y ella quería compartir todo lo que ella tenía con Pablo y los demás. Y desde ese momento, ella fue colaboradora de la verdad. Es más, usa una palabra acá y nos obligó a quedarnos. La idea es que en realidad los persuadió a entrar. No sabemos las palabras que usó esta mujer, pero bueno, hay una expresión ahí que sí voy a hablarlo, pero se les persuadió tal modo que entraron y ellos se quedaron ahí. La idea es obligaron. Esta misma palabra se usa. Y cerrando esta parte, en 1 de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros. ¿Ok? Pero hay una evidencia más, y quiero resaltar acá, y esto es el último. La tercera evidencia es que deja que evalúen su fe. Y eso lo dejé al final. Fíjate el versículo que hemos visto al final, el versículo 15. Sígueme, por favor. Voy a leer el 15, ya esta parte. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, ¿de qué manera le ruega? Si habéis juzgado que yo sea fiel a quién, al Señor. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Te leo lo que dice en otra versión. Si ustedes me consideran creyente en el Señor. ¿Sabes cómo se ve una persona que es genuina? Cuando deja que otros observen su fe. Dice, si ustedes creen que yo soy fiel al Señor, posen en mi casa. Podríamos pedir a otros, hermano, evalúa mi vida.
mira si yo soy creyente. Esta mujer está diciendo así, dice así en otra versión, si ustedes me consideran como creyente en el Señor. ¿Sabes? Hay un pasaje en 1 Corintios 5:11, voy a citarlo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maledicente, borracho, ladrón. Con tal ni aún coméis. Pablo está diciendo, hay con una persona que no debemos ni comer. Con aquel que se dice hermano, pero peca. O sea, Pablo da por hecho que se tiene que evaluar la vida de los creyentes. Y con aquel que está diciendo soy hermano, pero vive en una vida desenfrenada en el pecado, dice ni coman, porque él sabe que era comer o posarlo, como la mujer está diciendo, posad, comed conmigo o entren a mi casa, es comunión. Comunión. Pero para que haya esa comunión, esta mujer dice, evalúen si yo soy creyente. Una fe sincera deja que otros le evalúen. Esta mujer dice, si es necesario, si es que soy fiel en el Señor, posen conmigo. Bueno, entonces, es más, querías afirmar esta idea, que antiguamente el invitar a la mesa a la mesa a otros era comunión con esa persona. Donde se celebraba el amor, los ágapes eran la comida. Que aún es eso, ¿no? Entonces, pero a veces cuando vamos a un mall y entramos al patio de comidas, ves el patio de comidas y hay un montón de gente comiendo y tú estás comiendo también con tu familia, pero muy arrinconados, muy pegados de las demás mesas, ¿no? Ahí no parece, todos estamos comiendo juntos, ¿no? O sea, aunque no estamos platicando entre todos, pero están las mesas ahí. Claro, esto ha hecho nuestra nueva sociedad. Antiguamente comer era algo especial, donde entraba en comunión con las personas. Por eso Pablo, ¿sabes qué dice? Por tanto, recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Sabes lo que ha hecho Cristo? Dice Pablo, Cristo te ha recibido. Por eso, recíbanse entre ustedes. Y lo que ha hecho esta mujer, sin comprender lo que Pablo dijo, porque esto escribió a la iglesia de Roma, esta mujer dijo, posad, si es que de verdad ven que yo soy creyente. Bueno, esta mujer nos enseña un montón de esa fe genuina y que Dios nos dé de su gracia para ir creciendo, para que podamos, en primer lugar, como esta mujer, bueno, los que ya han sido bautizados, pero algunos no han sido bautizados, yo tengo que dar ese testimonio público también de bautizarme. Si eres creyente, tienes que bautizar. En segundo lugar, un amor hospitalario. Vengan a mi casa. En tercer lugar, déjense evaluar. Evalúa mi fe, quiero crecer para la gloria de Dios. Bueno, vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Sé que ha sido de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar.